pesadumbre de su padre y amargura de la que le dio a luz. Lo mismo expresa Proverbios 17:21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El hijo necio le quita toda la alegría. Y Proverbios 19:13 dice, dolores para su padre el hijo necio. Si continúas, si nos haces el Ajá. favor hasta lo que es ¿Le la parte del puedo, temor. le puedes subir un poquito? Los Sí, claro. sentimientos que produce en los padres. Y ya de ahí no logro ver. Lo grande de este dolor o calamidad se manifiesta en los sentimientos que producen en los padres y los afectan. Daré solo tres: temor, ira y tristeza. Temor. Este es un sentimiento perturbador y los padres piadosos nunca dejan de tenerlo por sus hijos impíos. Temen que cada uno de los que llaman a la puerta, que cada mensaje y que cada amigo que llegan les traerá malas noticias de sus hijos desobedientes. Ampliaré esto dando tres grandes males que causan gran temor en estos padres. 1. Tienen miedo de que sus hijos estén cometiendo pecados grandes. Este era el temor de Job por sus hijos cuando estos se juntaban para realizar fiestas. Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, aunque quizá rara vez estén sus hijos fuera de su vista. Los padres buenos tienen ese temor. Saben que sus hijos están siempre expuestos a las tentaciones del diablo, las trampas del mundo y la atracción de las malas compañías, de modo que sus corazones corruptos estén predispuestos a caer. ¿Le puede subir? Estén predispuestos a caer en todo esto y que puedan provocar a Dios a entregarlos a sus propias concupiscencias. Y por lo tanto, sienten un temor constante de que sus hijos estén mintiendo, blasfemando, andando con malas mujeres o emborrachándose, corrompiéndose, destruyéndose a sí mismos y destruyendo a otros. Temen dos. Hasta ahí, Jess. Ah, Vamos a ok. comentar ahorita. ¿Tienes alguna participación o le dejamos los comentarios a alguien más? Bueno, solo quisiera decir que yo antes había pensado que Job hacía esto porque él era en realidad un padre muy piadoso y no creo que deje de serlo, pero no lo había visto que era porque él temía que sus hijos quizá hubieran pecado, ¿no? Yo decía, oh, bueno, que Job tan precavido, ¿no? Y ahora que lo leo es algo que asocio con mi vida personal porque sí, a veces tengo ese temor de que mis hijos desagraden al Señor. Eh, pues ahorita de pequeños, pues sus pecados son diferentes, ¿no? A lo mejor pudieran no ser tan gravosos a nuestra vista, aunque sabemos que, bueno, la maldad se refleja desde los primeros años y ofende a Dios. Pero creo que sí, que también en mi corazón está ese temor, ¿no? Inclusive a veces yo he orado al Señor que, pues literal, que si ellos no le van a servir, mejor se los lleve, porque para mí, y a lo mejor podría ser un tanto egoísta, pero sería muy triste que mis hijos se perdieran, ¿no? Y que no honraran a Dios. Entonces, pues me identifico con esta parte, solamente. Muchas gracias, Jessica. Sí, efectivamente, a mí lo que me gusta de lo que estamos leyendo de este libro, Teología para la Familia, es que va como los pasos, ¿no? Al principio veíamos la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa, luego la educación sobre los hijos y los principios en cuales debemos educarlos. Digamos que va en este proceso y entonces al final o en este momento que estamos estudiando, nos habla de los resultados de no haber hecho lo primero, ¿no? Lo que hemos leído anteriormente de las ah, principios, de las maneras como tendríamos que haber educado a nuestros hijos. Y por eso las consecuencias ahora se van a ver con los hijos que no quieren saber del Señor. Entonces es como paulatino, ¿no? No nos ponen como aleatorio las lecturas, sino que a mí lo que me está gustando de esto es que vamos viendo paulatinamente, ¿no? Los pasos primeros para no llegar a este paso. No sé si lo han notado en las lecturas, pero a mí esto me deja como, bueno, ¿por qué llegué a este punto donde mis hijos
no quieren saber de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que omití en los pasos primeros? Eso por un lado. Y por otro lado también, dentro de la voluntad de Dios, deja a nuestros hijos, ¿no? Que ellos tomen sus propias decisiones, aun cuando los hemos educado. Más adelante vamos a ver eso, que mucho del dolor y de la tristeza que causa que nuestros hijos no estén buscando del Señor es porque los vimos en un principio pequeños que buscaban y que servían en el reino, ¿no? Y que cuando crecieron se fueron apartando. Y eso también causa dolor como padres, ¿no? Saber que en un tiempo sí buscaban y que ahora, porque habla más que nada con los hijos más grandes, que ya no están buscando. Entonces, a mí me remetía cuando leía el capítulo es, tenemos que depender del Señor y estar orando constantemente, intercediendo. No porque ya no tengamos ninguna influencia en ellos en el sentido de que podamos corregir como cuando eran pequeños, sino al contrario, depender totalmente de Dios para que sea su soberanía. Y un tema que tocaste, Jessy, muy importante es esa parte que aun si Dios les quita la vida, porque está dentro de su cuidado y de su provisión y de su misericordia del Señor para que no se pierda. Y a veces como mamás, pues eso es digamos que es como un shock emocional para nosotras decir que les quite la vida con tal de que no se pierdan. No es tan sencillo llegar a ese punto, ¿no? Y de decir, pues sí, que el Señor se los lleve. Hace poquito estábamos con unos hermanos y nos platicaban de su hija, bueno, más bien el hermano mayor nos platicaba de su hermana. Hace 3 años tuvo un accidente en moto y falleció. Y él trae resentimiento porque iba con el novio, ¿no? Entonces, como iba con el novio descuidado, manejando justamente en estas épocas de lluvia, fallece y cae fulminantemente. Y él me decía, es que yo no entiendo, o sea, tengo tanto dolor y tanto rencor contra esa persona y contra mis papás porque permitieron que siguiera saliendo con él y empezó a desahogarse. Pero yo le decía, mira, una pérdida siempre nos va a afectar a todos y tal vez puedes decir, tú no me entiendes porque tú no has pasado por esta pérdida, pero conociendo el corazón del Señor, el Señor es más sabio, es más bueno, es más en su omnisciencia, él tiene el control de las cosas o él sabe lo que va a suceder. Y entonces yo le decía, ¿te imaginas que hubiera continuado la vida con este chico drogadicto, alcohólico, mujeriego, y que hubiera vivido 30 años en una situación así? ¿No? Donde la podía golpear, la podía lastimar, la podía... Sin embargo, Dios tenía la otra opción. Me la llevo antes de que eso suceda y antes de que se pierda y antes de que ya no, antes de que me niegue, ¿no? ¿Tú cuál escogerías? O sea, yo sé que no es sencillo y decir, no, pues que se los lleven, pero eso fue lo que sucedió con Job. En en esta prueba que Dios le puso a Job, pero como decías, Jesse, probablemente sí sus hijos estaban pecando, probablemente sus hijos sí hacían lo contrario a su palabra. Job habla de su rectitud, la Biblia habla de la rectitud de Job, pero no dice nada de sus hijos, solamente de Job. Y entonces parte de esto que Job tenía era el temor de que ellos estuvieran pecando, que estuvieran haciendo lo malo y en su misericordia el Señor puede actuar como Él quiere con tal de que nosotros no nos perdamos. Entonces, a mí eso me lleva a descansar en la soberanía del Señor, a depender de Él. Claro que queremos que nuestros hijos estén sirviendo todo el tiempo en el Señor y que no se pierdan, pero si parte de su voluntad es llevárselos antes para evitar, más adelante vemos otro de los temores que es el juicio, yo descansaría en esa voluntad del Señor. Liz, adelante. Gracias. Y quizá este es el extremo, es como lo último, ¿no? Pero pienso que muchas de las conectadas ahorita tienen niños pequeños o niños o hijos que todavía viven dentro de su hogar, todavía tienen autoridad sobre sus hijos. Y hay mucho que hacer para no llegar a este extremo. Pienso que aunque no son muchos años los que los tenemos en casa, yo todavía tengo a mis 3 hijas viviendo con nosotros, es un tiempo muy valioso.
Y quizá también hay gente conectada que tiene hijos ya grandes y que se han apartado del camino del Señor o que son hijos que no temen al Señor. Y Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de oportunidades. Y quiero decirles que mis hermanos y yo tuvimos una mamá piadosa que era una mujer de oración. Ella murió hace 2 años. Pero quiero que sepan que ella nunca dejó de orar por nosotros, por cada uno de nosotros, desde que éramos niños, cuando fuimos jóvenes y cuando nos casamos. Ella, ella nos contaba que oraba por nosotros, por nuestros esposos y por nuestros hijos. Entonces yo estoy convencida, y lo he dicho muchas veces, si mis hermanos y yo estamos en el camino del Señor, sirviéndole de todo corazón, mucho fue por las oraciones de mamá, mucho. Entonces, te animo, hermana, a que no te rindas, a que no desfallezcas y a que clames al Señor por tus hijos, sea que sean pequeños y que los estés instruyendo en el camino del Señor. Pide al Señor sabiduría para poderlos instruir correctamente. Sea que sean jóvenes y que, como Noé, tengas el presentimiento de que tus hijos pudieran estar pecando o puedan llegar a pecar, clama a Dios por tus hijos. Y sea que tengas hijos grandes que se han apartado del camino del Señor, por supuesto, derrama tu... Lo cierto es que no que la oración tenga poder, o sea, sí, pero el que tiene poder es el Señor. Y Dios escucha la oración. Y también dice su palabra que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y como su voluntad es que nadie se pierda, entonces estaríamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, me encanta que Job ofrecía sacrificios también por sus hijos. Me encanta ver cómo la fe de Job alcanzaba a sus hijos. Y el Señor, en su misericordia, en su soberanía, quiso llevárselos. Pero sí pienso que ese es como el extremo, ¿no? Y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras haya vida, mientras nuestros hijos todavía sigan con vida, estén o no estén en el camino del Señor, podemos seguir clamando por ellos. Y Dios escucha a una mamá, estoy convencida, convencida estoy, no solo por mi mamá, sino también por mi propia vida. Dios escucha la oración de una mamá de una manera muy particular. Gracias. Gracias, Liz. Sí, efectivamente, precisamente por eso les decía que las lecturas anteriores nos llevan a no llegar a este punto, ¿no? Pero aún si llegáramos a este punto, tenemos la esperanza en Dios, ¿no? Que Dios tiene el control y que podemos refugiarnos en Él. Pero también una de las cosas que mencionabas, Jess, es que aun cuando nuestros hijos están pequeños, sí podemos estar al tanto como vigías y no cegarnos en el amor pensando que nuestros hijos son perfectos, sino al contrario, estar intercediendo y estar observando su comportamiento, cómo se comporta con otros. Yo no puedo dormirme y decir es que mi hija es única y es especial. Sí es especial y sí la hizo Dios única, pero no en el sentido que es superior a otras. Al contrario, todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia del Señor. Entonces, en ese sentido, sí tengo que estar supervisando y estar vigía que no cometa, que no sea grosera, que no maltrate al otro, que no solamente conmigo que me deba obediencia, sino cómo es su trato a los demás, cómo es su comportamiento cuando está con sus iguales. Entonces, ahí yo debo de estar atenta y si veo que mi hija no está conduciéndose con la integridad, con lo que le hemos enseñado, con la obediencia en Cristo, entonces desde ahorita intervenir. Sí, Cris, adelante. Sí, gracias. Amén. Yo creo que eso que dices, Bere, es bien importante, pues no cegarnos, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho. Yo creo que todas hemos caído en cegarnos al pecado de nuestros hijos y pensar, yo lo veo mucho cuando, perdón, hablan de la vara y dicen, no, es que mi hijo
con que le dé una instrucción, él es súper listo y agarra rápido la onda, ¿no? Y la verdad es que yo digo, ¿y qué será que el Señor hizo gente diferente, niños índigos que con una palabrita entienden? Bueno, ¿será que mis hijos no fueron así ninguno de los tres? Y entonces no, no, yo no necesito llegar a la vara porque ellos es tan listo, tan inteligente. Y la verdad es que deliberadamente estamos pues yendo en contra de lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Entonces al rato llegan estas consecuencias de decir, ¿y qué pasó si mi hijo entendía con una y con tres palabras, ¿no? Pero realmente es que sí fuimos en contra de lo que el Señor nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces, pues también tener cuidado con eso, de que nuestros hijos son especiales para nosotros, pero no para todo lo demás, ni para, o sea, para el Señor es especial, todos somos especiales, pero no somos diferentes, no hay niños que vengan con otro chip o otro nivel para el Señor, ¿no? O sea, todos somos pecadores y tenemos la misma condición, ¿no? Eso quería aclarar. Sí, sí, gracias, 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 Cris. Y lo hemos visto, ¿no? Ya hemos platicado de esto mucho con respecto a que muchas veces nos cegamos cuando están siendo malos con otros y creemos que ellos son las víctimas y no son responsables de muchos de las actitudes. Entonces, sí tener mucho cuidado. O la otra, ¿no? Traer en el extremo de permitir su individualismo de tal manera que los dejamos hacer todo, ¿no? Sin poner restricciones, sin poner límites, por miedo a dañar sus personalidades, y toda esta psicología humana que se ha metido y que se ha infiltrado incluso en la iglesia, ¿no? Esta crianza respetuosa, según, ¿no? Pero que nos vamos al otro extremo donde ellos son los que mandan, ellos son los que tienen el control. Vamos a seguir leyendo. Astrid, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar con los otros dos puntos del temor? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que es un tema bastante sensible. Yo ya estaba llorando. Lo entiendo. Algunos de ustedes saben que yo tengo un hijo mayor, ¿no? Él tiene 27 años, acaba de cumplir, y él vive en Bogotá. Precisamente en estos días lo volví a ver, eh, pero es muy duro saber, o sea, verlo, o sea, todas estas cosas que estamos leyendo y todo lo que estamos compartiendo ahorita, o sea, yo sigo orando por él muchísimo, pero sí, duele bastante, es duro. Bueno, voy entonces a seguir con el siguiente punto, ¿cierto? Ira. Sí, por favor, Astrid, y Ah, entendemos tu vale. dolor, incluso no porque... Adelante, Astrid, adelante, adelante. Pero entonces, ¿sabes? Es que no, es desde la ira, ¿cierto? No se ve bien acá en la No, imagen. no Pues, es el temor y nos faltan dos miedos, o sea, vimos miedo a que ah, sus ok, hijos ok. El de cometiendo temen, graves. ¿sí? Listo, listo. Vale. Ah, listo, sí quedó ahí en temen, listo. Temen que sus hijos caigan víctimas del juicio severo de Dios en esta vida. David, cuando su hijo Absalón encabezaba una gran rebelión contra su padre y tenía que ir a batalla contra los rebeldes, temía que su hijo pereciera en sus pecados. Los padres como estos saben que sus pobres hijos se han apartado del camino de Dios y que son como pájaros que se escapan del nido. Proverbios 27:8. Exponiéndose a toda clase de peligros. Saben las amenazas de la palabra en su contra y qué ejemplos terribles hay de la venganza de Dios sobre los hijos desobedientes. Y por esta razón temen que sus pecados les lleven a una muerte prematura y vergonzosa. Y el otro punto es, temen la condenación eterna para ellos. Son sensibles, son sensibles al hecho de que sus hijos son hijos de ira y viven en los pecados por los cuales la ira de Dios se manifiesta a los hijos de desobediencia. Y estos padres creen en lo que es el infierno, porque así como la fe en las promesas es la sustancia de las cosas que esperamos, la fe cree que las amenazas son la sustancia de las cosas que temen. Por eso no pueden menos que temblar al pensar en que sus queridos corderos, a quienes alimentaron y cuidaron con ternura, a cada momento corren en peligro de ser arrojados al lago de fuego preparado para el diablo y los suyos. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahí, Astrid.
y definitivamente creo que son esos temores los que nos inundan, ¿no? Saber que, digamos, el castigo temporal no es tan doloroso como el castigo eterno, ¿no? Y por eso tenemos ese temor de que nuestros hijos conozcan y teman del Señor primeramente. Entonces, les decía que es una lectura, sí, un poco desanimada en el sentido de lo que está sucediendo con nuestros hijos que no están buscando del Señor, con los hijos que no están temiendo y no están conduciéndose en el camino. Pero nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es las promesas que el Señor nos ha hecho. Liz nos decía, estos son los extremos. O sea, no quiere decir que todos los hijos vayan a terminar en ese camino. Lo cierto es que a nosotros nos lleva este temor a reaccionar a algo. Es decir, si yo tengo este temor que mis hijos se pierdan, que se condenen, ¿qué hacía el justo Job? Oraba por ellos, intercedía por ellos, hacía sacrificios por ellos. Y esa es la parte que nosotros tenemos que resaltar el día de hoy. ¿Qué nos corresponde? Dejar nuestras cargas en Dios, estar orando con Dios, estar sabiendo que si el Señor obra, es parte de su misericordia de Dios y que Él está teniendo el control. Es decir, para los que creemos en Él hay esperanza, para los que le buscamos hay entendemos que todas las cosas operan para el bien de los que le amamos. Entonces, en eso está nuestra esperanza. Aunque no veamos el resultado inmediato, hemos escuchado testimonios de mamás que han orado y que tal vez ellas no han visto el fruto en vida, pero que sus hijos adelante dicen, mi mamá oró y si estoy aquí es gracias por las oraciones de mi madre o por las oraciones de mi padre o porque alguien estuvo al pendiente de mí. Entonces, parte de esto es sí, orar por ellos y como bien decía Pris, arando, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí? Moldear el evangelio, enseñarles a Cristo en todas mis actitudes, tratar de ser como Cristo. Y eso los va a llevar y los va a traer. O sea, ¿por qué nosotros estamos en el Evangelio? Porque el amor de Cristo fue quien nos atrajo, porque fue sus misericordias las que nos atrajeron. Y entonces en vez de escuchar una condenación, escuchamos, con amor eterno te he amado. Por tanto prolongué mi misericordia. De parte de Dios nunca vimos un rechazo por nuestros pecados, sino al contrario, nos rodeó con su amor y eso nos hizo ahora amarle y glorificarle porque no vimos, y sí, aunque la paga del pecado es muerte, vimos que el amor de Dios es el que nos salvó, porque la gracia de Dios fue la que nos salvó. Entonces, no dejemos de mostrarle eso a nuestros hijos. Es decir, yo les animo a eso, a que les sigan amando y que les sigan mostrando las misericordias y favores de Dios, orando, pero mostrándoles el amor de Cristo, amándoles, teniendo misericordia de ellos. Adelante, Denise. Sí, hermanas, pues estaba escuchando sus aportaciones y también lo que entiendo del texto. Es cierto que como padres o madres, nosotras tenemos una gran responsabilidad, pero tampoco significa que si hacemos estas cosas, nuestros hijos nunca se van a apartar, ¿no? Porque como bien sabemos, o a veces hay que recordarnos, no son nuestros esfuerzos los que van a hacer que nuestros hijos sean salvos y sean fieles al Señor. Obviamente, como han dicho mis hermanas, las oraciones nunca deben de cesar, siempre debemos traerlos delante del Señor y hacerlo si es que no lo estamos haciendo como debemos, ¿verdad? Pero pienso que también, o bueno, yo creo que así es porque Mm, también sé de muchos hermanos que han hecho una buena labor como padres. Sin embargo, pues alguno de sus hijos ha decidido pues caminar en desobediencia, ¿no? Ser indiferente al evangelio y entiendo que esto debe ser, pues bien lo dice el título, ¿no? Cuando leemos decimos es una calamidad y es un dolor pues profundo, ¿no? Que se ha de sentir como padres cuando esto sucede. Y recordé en alguna ocasión que escuché de un en vivo, un video de unas hermanas hablando de hijos varones
Y la hermana decía, se me quedó mucho porque la hermana decía, es que todas quisiéramos tener un hijo como Samuel, ¿no? Quisiéramos tener Samueles en nuestra vida, hijos que desde pequeños estén sirviendo, que sean fieles a la palabra del Señor. Como madres cristianas, pues creo que todas desearíamos algo así. Dice, pero ¿qué pasa o qué pasaría si el Señor nos manda un hijo como Sansón, que a pesar del llamado que tuvo, de la responsabilidad que le dieron a su madre, pues que decide ser necio, ¿no? Y caminar en el deseo de su corazón? Y dice, al final de la vida de Sansón, Dios tuvo misericordia de él y le permitió ese último deseo de pues darle fuerza para tirar esas columnas, pero finalmente murió entre filisteos, ¿no? Dice, y Dios le dio esa última oportunidad. Dicen, seguramente su madre nunca lo supo. O sea, su madre lo vio ir con mujeres filisteas, hacer, pues como dijéramos aquí coloquialmente, lo que se le pegó la gana y que los filisteos se lo llevaran como esclavo, que le sacaran los ojos y tantas cosas bien tremendas. Dice, y a lo mejor su madre nunca lo supo. Y entonces decía, alentaba a las mamás y decía, mamás, pues no descansen de orar por sus hijos, porque aunque estén ya lejos de sus ojos, ya que estén lejos de su hogar, a lo mejor nosotras, pues no sé, ya ni estemos aquí, ¿no? O sea, muramos y no sepamos finalmente qué va a pasar con nuestros hijos. Dice, pues están en manos del Señor, ¿no? Y no descansar en nuestras oraciones, como bien decían, y tampoco desmayar si es que pues nos toca criar a un hijo que va a ser necio, que va a intentar hacer pues su voluntad. Finalmente nosotros vamos a rendir cuentas no de la decisión que nuestros hijos van a tomar con el Señor, sino de nuestra tarea como madres, y que descansemos en la voluntad del Señor. Obviamente no estoy diciendo que sea fácil, yo todavía tengo niños pequeños y pues no sé qué va a suceder, ¿verdad? Pero pues tenemos esta esperanza de descansar en la voluntad del Señor y pues de hacer nuestro trabajo muy independientemente de la decisión que ellos tomen. Y pues que el Señor nos ayude a perseverar y a resistir también si esto pues no sucede a nosotras, ¿no, hermanas? Este es mi comentario. Gracias, Denise. Antes de darle la palabra a Liz, vi que alzaste la mano, Liz. Recordé eh, la parábola del hijo pródigo. Y parte de esta parábola me habla del amor del padre que le mostró al hijo pródigo. Es decir, él estaba con los cerdos y recordó, en casa de mi padre comerían mejor. ¿A qué voy con esto? Cuando yo les digo que sí estemos orando y la otra parte es mostrémosles el amor de Cristo, es que aun cuando estén en esa etapa de rebeldía o cuando estén en esa parte que no quieren saber del Señor, que sea el Espíritu que les recuerde el amor del hogar que se les brindó, a Cristo reflejado en nuestro hogar y que ellos anhelen regresar. Pero si yo no moldeé, si yo no modelé el amor de Cristo en mi hogar, ¿a dónde va a querer regresar mi hijo pródigo? No sé si me deja entender con esto, pero creo que parte de nuestra labor, sí, yo entiendo que la salvación es del Señor y Él dice a quién y está en su misericordia del Señor, que por eso estamos aquí. Pero parte de mi labor como padre es crear esa atmósfera donde Dios esté presente y entonces ellos quieran regresar a esa atmósfera y quieran y recuerden lo que vivieron cuando eran pequeños y que recuerden lo que comían en la mesa. Y hablo espiritualmente, ¿no? Pero también literal, que aquí es donde puedan sentir ese refugio, donde puedan sentirse amados, aceptados en Cristo, porque así nos aceptó Cristo. No nos dijo, primero cambien y entonces los acepto. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde como mamás, como papás, que nuestros hijos, aun cuando se hayan desviado, puedan recordar el amor que recibieron en el hogar. Y ese amor es por Cristo. Ahora sí, Liz, adelante. Sí, amén. Me cuesta un poquito de trabajo aceptar o creer lo que decía nuestra hermana Denise
bueno, lo que decía esta hermana que ella había oído en ese en vivo. Con respecto a, bueno, a ti te mando un Samuel y a ti te mando un Sansón. Es cierto que Dios es soberano, pero también es cierto que su palabra es fiel y verdadera. ¿Y, y por qué digo que su palabra es fiel y verdadera? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar de ella. Entonces sí veo aquí que hay un trabajo, como decía mi hermana Priscila, orando y arando. O sea, hay un trabajo arduo que nosotros debemos hacer, incluyendo la integridad de los papás, incluyendo la disciplina, el amor, incluyendo mil cosas, ¿no? Pero pienso ahora en la disciplina, el amor, la enseñanza, el temor del Señor. O sea, eso se adquiere y es un trabajo muy duro. Es un trabajo de todo el día, de todos los días, de muchos años. Y Dios es fiel a su promesa que si yo soy obediente y yo busco al Señor y yo instruyo a mis hijos y yo, como decían hace rato, les estorbo en su pecado y no como Elí, me hago de la vista gorda y hago como que nada pasa. Y sí me doy cuenta, pero no es para tanto, ¿no? Como decían hace rato, sino que yo soy diligente y obediente. Uno de mis hermanos dice una frase, tenía, no sé si todavía, pero tenía una frase y él decía, no esperemos que Dios nos bendiga si no nos importa lo que Dios nos pide. Pero si yo soy diligente como mamá, como papá, obedezco al Señor con respecto a la instrucción de mis hijos, rindo mi vida a Cristo y soy íntegro, y, y hago lo que Dios me pide con respecto a la educación de mis hijos, yo tengo que esperar la bendición de Dios, porque Dios es fiel, Él lo dice, yo lo creo. Él dice, instruye a tu hijo en el camino y no se apartará de él aunque fuere viejo. Entonces me cuesta trabajo creer que Dios diga, ahí te va un Sansón a ti y échale. Y ahí te va un Samuel a ti y va a ser bien papita. Porque detrás de todo mandamiento obedecido hay una bendición. Gracias. Sí, gracias, Liz. Y justamente Sansón vemos como sus padres no le estorbaron en el pecado. Entonces vemos esa consecuencia, pero aún así la gracia y la misericordia de Dios lo alcanzó. Es decir, tal vez tú conociste el Evangelio cuando tus hijos ya eran grandes y entonces ya no hiciste todos los pasos A, B y C y en tu corazón es que el Señor los tenga misericordia de ellos. Y entonces por eso vamos a estar orando y vamos a moldear a Cristo, ¿no? Tal vez cuando ellos eran pequeños yo no tuve esa oportunidad porque vine al Evangelio ya cuando los tenía, cuando ya habían crecido, pero ahora Dios en Cristo tengo esta oportunidad de hacerlo diferente. Y entonces el Señor va a tener misericordia de ellos. Esperemos en ello, o sea, confiemos en sus promesas, confiemos en que ahora yo estoy decidida a creerle y ahora lo voy a hacer diferente en Cristo y espero que en Cristo Él tenga el poder para rescatarlos y para salvarlos. Pero sí hay una correspondencia, sí hay una responsabilidad como papás. Continuamos con la lectura. Cris, ¿nos ayudas con los otros dos puntos que sería ira y dolor? Claro. Dice, ira. La ira es otra pasión que aflora en padres piadosos por la maldad de sus hijos. Y esto es problemático porque al hombre no le faltan problemas cuando está airado. Y cuando más se empecinan estos padres en que sus hijos sean piadosos, más los disgustan y exasperan los pecados de ellos. Sienten enojo cuando los ven que provocan a aquel Dios a quien ellos mismos tienen tanto cuidado en agradar.
verlos destruir sus almas preciosas que ellos trabajan para salvar y verlos despilfarrar con sus sucias lascivias esos bienes que han obtenido con su dedicación, trabajo y oraciones. No pueden menos que pensar en ellos con ira, hablar de ellos con ira y mirarlos con ira, y así sus hijos, que deberían ser motivo de gozo y placer, les son una cruz e irritación continua. Dolor. Se ven profundamente afectados por la congoja y el dolor que sienten por la maldad de sus hijos. Las gracias de los padres causan que se lamenten por los pecados de sus hijos. Su conocimiento de la salvación hace sangrarles el corazón al ver a sus hijos burlándose y despreciar la gloria que ellos ven en Dios y en Cristo. Y aunque ellos por fe se alimentan en Cristo, les duele ver a sus hijos alimentarse de los placeres inmundos del pecado. Su amor a Dios los hace gemir porque sus hijos aman el pecado y las peores maldades y aborrecen a Dios el, el mejor bien. Pues sí, ¿no? Aquí nos está hablando de pues de ese proceso de la caída pues de los hijos que no tienen temor. Realmente podríamos, enlistar muchos más pecados, ¿no? Sin embargo, pues la falta de temor es la que lleva a todas esas cosas. Y la verdad es que sí creo que de que debe ser un dolor, muy fuerte, incluso a los que no son creyentes, ¿no? Ver a sus hijos infelices, pues viendo cómo, su vida está siendo, pues afectada, ¿no? Que el propósito, incluso lo que ellos tenían, visto para sus hijos, pues no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, pues sí es muy triste. Fíjense que yo les comparto que cuando puse la invitación en la red de avisos con este tema, pues que la verdad es que sí es un tema como escabroso, ¿no? O para muchos papás. Pero es bueno, sería bueno que ellos hubieran escuchado pues esto, ¿no? O sea, de que hay esperanza, de que no, el Señor no ha muerto, o sea, para los hijos que están perdidos, ¿no? O sea, el Señor, como dicen las oraciones, y lo que nosotros podamos reflejar a Cristo con ellos, pues esperar en Dios que los traiga, ¿no? Pero les contaba que subí la publicidad a la red de avisos y se salieron 8 así de una, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho porque dije, ay, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se salieron así tajantes, salieron del grupo? Pero sí creo que muchas personas están cargando pues con este dolor, con esta ira, con este sentimiento tan doloroso, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en el Señor pues hay esperanza. Gracias. Gracias, Cris. Sí, estamos viendo sentimientos que producen, ¿no? Y creo que como mamás, el temor y el dolor están más presentes. Siento yo, no, puedo equivocarme, pero en el caso de los papás, los hombres, creo que el de ira es uno de los que más se manifiesta en ellos. No sé si porque así nos diseñó Dios o solamente lo estoy viendo desde mi perspectiva y desde mi familia, ¿no? Pero yo creo que estos tres sentimientos están presentes cuando nuestros hijos no están caminando, ¿no? Temor de lo que les pueda suceder por no caminar, dolor por lo que eso produce sus decisiones malas e ira, ¿no? Porque no están haciendo lo que uno quisiera que estuvieran haciendo y en donde se estuvieran conduciendo. Lady, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. A mí me gustaría decir algo y espero el Señor me dé la sabiduría para decirlo, porque pienso que en la parte que ahorita hablaba la hermana Elizabeth, ella manifestaba una parte en donde decía que el Señor es fiel y que nosotras como madres debemos esperar y que diligentes, si hacemos nuestra labor diligentemente, entonces el Señor es fiel y ese trabajo se va a ver en nuestros hijos. Yo considero que aquí en esta reunión estamos conectadas, pues muchas mamás con hijos pequeños, también hay mamás con hijos adultos, pero considero que
que de pronto difiero en esa apreciación porque entonces estaríamos en cierta manera descansando en las fuerzas de la mamá. Yo sé que se ha aclarado mucho que la salvación es del Señor y que en su voluntad Él permite en su soberanía la salvación de nuestros hijos, pero digamos que ese tipo de comentarios no va a caer bien en una madre ya de hijos adultos, porque entonces el primer pensamiento que se va a venir a la mente va a ser, yo hice algo mal. Y no se trata de eso, porque sabemos que en la voluntad del Señor también se permiten muchas cosas que suceden en nuestros hijos para de pronto llegar a sus corazones por medio de situaciones que en donde se han desviado del camino, pero en medio de eso también hay múltiples propósitos en los demás miembros de la familia. Con esto que está pasando con un hijo pródigo, puede ser trabajando el corazón de uno como madre, cosas que no veía antes, trabajando el corazón del padre, de sus hermanos. Son tantas cosas que juegan o que se comprometen más bien en ese momento que, que digamos que las oraciones, claro, el Señor nos manda a orar sin cesar. La oración debe ser el respirar de los creyentes. Sabemos que como hermanas, como cuerpo de Cristo, la oración de unos por otros las demanda el Señor porque el Señor las escucha y Él está ahí escuchándonos. Pero yo no puedo esperar como madre que yo diga, voy a hacer mi mayor esfuerzo diligentemente toda la vida y yo espero que el Señor en su fidelidad, entonces sí, mi hijo, yo pienso que esas palabras o no se utilizaron de pronto de la manera debida o de pronto ella quiso dar a entender algo más, de pronto, pero sí se sintió como esa interpretación. Entonces yo sí respeto a las madres y padres de hijos adultos que en este momento están, como ustedes dicen, sufriendo por ese hijo ese hijo perdido. Respeto mucho eso porque el dolor es tan grande que no lo he vivido hasta el momento porque mis hijos son pequeños, pero por ese mismo respeto que tengo a esas madres y padres que tienen esta situación, considero no estoy de acuerdo con ese punto, pero como les digo, todo pues lo manifiesto, ojalá de la mejor forma en el amor en Cristo que estamos acá compartiendo y aprendiendo unas de otras. Ese era mi comentario. Gracias, Lady. Lo cierto es que Dios es soberano y no somos más sabios que Dios. Él, él, él sabe los casos particulares por qué se llegó a esa situación, pero también a nosotros nos toca hacer un análisis de qué es lo que no hicimos. No estoy tratando de no ser sensible al dolor. Entiendo el punto que quieres decir, Lady, que muchos pueden haberse guiado en el temor del Señor, ser piadosos y aún así los hijos apartarse porque la salvación es personal. Pero sí lo que mi hermana Elizabeth trató de enfatizar es lo que a mí me corresponde hacerlo diligentemente como mamá y tener la esperanza de que el Señor no va a dejar que nuestros hijos se aparten. Esa es nuestra esperanza, es decir, lo que estamos haciendo lo estamos sembrando en esa esperanza de que no se aparten. Porque entonces, si no tuviéramos esta esperanza, ¿qué caso tendría si el Señor va a decir quién sí y quién no? No sé si me dejen entender. Esa fue el sentido en que lo dijo mi hermana Elizabeth, en el sentido de que yo tengo que cumplir diligentemente mi responsabilidad y tengo la esperanza de que el Señor va a cumplir una promesa en él. Pero si así no lo quisiera, el Señor está dentro de su voluntad y también me va a capacitar a mí como padre a esperar. Aquí mencionaban del hijo pródigo que el padre los guió en un camino recto y que uno se apartó y otro no. Yo difiero, yo creo que los dos estaban apartados, porque uno cuando llegó el hijo pródigo también tenía en su corazón envidia, celos, que son contrarios a la palabra del Señor. Ambos hijos estaban lejos del padre, ambos hijos no conocían al padre, y en cambio a los dos los educó en rectitud, en amor. Creo que todos tenemos que tener un proceso en la parte donde yo tengo que decidir por Cristo. Cada hijo va a tener ese proceso.
pero si yo creo las condiciones adecuadas, va a ser más sencillo. No estoy diciendo que sea por obras, pero es más sencillo para una persona que conoció el Evangelio y fue guiada por padres piadosos desde pequeños. Y creo que un ejemplo es Astrid. Astrid tiene sus hijos pequeños que los está guiando en ese Evangelio y que sus hijos están creciendo en ese Evangelio, y el hijo mayor que no tuvo la misma oportunidad. Y por eso ahora ella clama por ese hijo mayor. Entonces, sí, las condiciones van a ayudar muchísimo a que el Evangelio anide en sus corazones. No estoy diciendo que con eso la salvación es mejor para uno o para el otro, ¿no? Porque la elige el Señor. Pero entonces la pregunta sería aquí, bueno, y si yo los educo en el Señor y no tengo la esperanza de que no se van a perder, ¿para qué los educo en el Señor si de todos modos Él sabe a quién va a elegir y a quién no? Creo que mi responsabilidad como padre es decir, seguir buscando educarlos en el temor del Señor, seguir, porque entonces mi esperanza es que no se apartarán dentro de su voluntad. Si Él lo permite, también me dará la fuerza y me guiará en su espíritu cómo orar por ellos, cómo debe de ser mi reacción, pero no me va a agarrar en una desesperanza. Al contrario, voy a decir, yo los instruí de pequeños, ahora están apartados, pero el Señor va a tener misericordia de ellos, porque sus promesas están ahí. Creo que en ese sentido lo dijiste, Liz, y si no, bueno, ahorita no lo terminas de aclarar, es que hay manos levantadas, Susi y luego el hermano Erasmo. Adelante, Susi. Hola, buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Sí, leyendo, digo, yo me adelanté un poquito, terminé ya el capítulo porque sí me interesó mucho y me metió a la lectura. Y viendo los obstáculos que hay, sí, ciertamente la salvación es de Jehová. Nuestro Dios es libre, es soberano y es rey que, pues él decide, ¿no? Y él tiene en control todas las situaciones y nada se le escapa de su mano. Entonces, ciertamente, si nosotros como padres cumplimos y nos esforzamos por instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor y buscamos hacer todo lo que el Señor nos pide, tenemos esa esperanza de que hay promesas para los que hacemos su voluntad, para los que queremos agradarle. Hay promesas de que nuestros hijos serán alcanzados. ¿En qué momento? No lo sabemos. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que sea lo más temprano posible para que ellos se eviten de muchas situaciones y muchos problemas. Sin embargo, aun cuando no lo alcancemos a ver o no sea en la edad temprana, pues nuestro Dios es soberano y Él tiene sus propósitos conforme a su preciosa voluntad. Yo tenía ahorita en mente dos situaciones. Una es de una familia que su hija de 18, 19 años empezó a trabajar en una empresa, siempre había estado en casa y sí había estudiado en escuelas públicas, y en el momento que entra a trabajar, el dueño de la empresa donde ella trabaja, 70 años, 75 años, y tenían años los papás de conocerlos, y la muchachita empieza una relación con esta persona. Se dieron cuenta los papás, pero estuvieron aconsejando y decían, pues es que tú ya sabes lo que debes de hacer, tú ya tienes la edad y así, ¿no? O sea, no fueron tajantes, no fueron, la muchachita todavía vivía en su casa y no fueron tajantes, aquí en esta casa se respeta así, así, servimos a Dios, etcétera. Y se dejó. En otra casa, una mamá divorciada ya grande, como de 60 años, su hija ya de veintitantos años, vivía con ella y la muchachita quería llevar una vida independiente, una vida, pues, donde ella hiciera lo que ella quisiera, ¿no? Y la mamá le dijo, ¿sabes qué? En esta casa yo quiero servir a Dios, en esta casa hay estas reglas, yo quiero honrar a Dios en mi casa y con mi vida, y pues la niña creció en un hogar cristiano y era como de 23 años, 24 años, y la mamá le dijo, si no quieres cumplir estas reglas, si no quieres honrar a Dios, pues están las puertas abiertas. Dice, me platicaba ella, dice, con todo el dolor de mi corazón, yo le estaba diciendo eso
a mi hija, ¿no? Dice, pero ella dijo, está bien, me voy a ser independiente, etcétera. Y tuvo muchísimas situaciones, muchísimos problemas esa muchachita. Siempre había vivido en casa, tenían una situación económica buena, estable, y trabajó de mesera y tuvo varios trabajos y todo, y estuvimos orando por ella. Y la hermana la puso en manos de Dios, la entregó a Dios y Señor, tú trata con ella, tú sabes cómo. Y en enero me manda un mensaje la hermana, dice, hermana, te comparto que mi hija ya recapacitó, ya Dios la hizo entender, aceptó a Cristo, ahorita está caminando con el Señor. Y me decía, tú estuviste orando también con ella, por ella, y te comparto lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, muchas veces el sentimiento nos evita, ¿no? O vemos y ahí lo dice también en el libro, que creemos que al tenerlos en casa, pues están como que más seguros, ¿no? No se van al mundo por completo, sino que están un poco detenidos. Pero aún ahí nos ponía un ejemplo, si hay hijos menores y de plano el hijo mayor no lleva esa vida o no quiere sujetarse a la autoridad y a los lineamientos y al orden de la casa, pues nos da ahí la sugerencia, ¿no? Es muy difícil como padre. Y yo digo, escuchaba a la hermana llorar por la situación en la que ella tuvo que decirle a su hija que era mejor que se fuera. Entonces, muchas veces ponemos el sentimiento, ¿no? ¿Qué pasó con Eli también? O sea, Eli no le estorbó a sus hijos, los dejó hacer lo que ellos quisieran y tuvo esas situaciones de cómo terminaron sus hijos, ¿no? Falta de respeto hacia el Señor y todo eso. Tenemos el ejemplo de Ana, que ella desde el vientre estuvo orando, estuvo consagrando a Samuel y lo entregó de muy pequeño y él no se convirtió o como dice la palabra, ¿no? Conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. Él no se convirtió a las costumbres que tenían los hijos de Elí, porque estaba también la oración de Ana, estaba también la formación que desde pequeña. Yo me la imagino a Ana que desde brazos estaba ella en la palabra y Samuel estaba ahí con ella, no lo envió a una escuelita dominical o no lo dejó en casa con el papá a que lo atendieran, ¿no? Sino que ahí estaba formándose también Samuel desde este bebé en la palabra, ¿no? Entonces, están todos esos ejemplos en la palabra y, como bien dices, es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que nuestros hijos sean también apartados para Él y tengamos una generación que le glorifique, una generación que le honre, pero también con la confianza de que nuestro Dios es soberano, es misericordioso y que Él hace lo que Él quiere. Y si en algún momento nosotros no alcanzamos a ver esa conversión en nuestros hijos a la temprana edad, que no desmayemos ni nos demos por vencidos, porque muchos papás también los he escuchado, no, es que ya cuando él es mayor, pues ya él toma sus decisiones y pues ya no hay nada que hacer, o sea, no, nunca se acaba la labor de padres, de estar intercediendo por ellos, de estarles dando testimonio, de estarles compartiendo la palabra en todo momento, ¿no? Y no dejarlos ahora sí que pues ahí, como tú veas, ¿no? O ya eres mayor de edad y pues ya no puedo hacer nada, ¿no? La labor de padre, pues es permanente y aun cuando ya estén en el matrimonio, pues siguen. Yo he visto que siguen recurriendo a los padres cuando se deja esa puerta abierta, ¿no? Y esa disposición de que ellos saben que van a venir a uno, pero pues uno les va a responder con la palabra, ¿no? Porque es lo que vivimos y lo que anhelamos, que nuestros hijos, a través de la palabra, pues sea el Señor obrando en sus vidas. Amén, Sí, hermano. muchas gracias, Susi. Y ahorita le doy la palabra al hermano Erasmo, es que veo los comentarios en el chat. Gracias, Astrid, por abrir tu corazón. Y sí, ya no lo habías comentado antes, por eso también somos sensibles. No es que juzguemos demasiado pronto, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí son cosas, dos cosas. O sea, una es la salvación depende del Señor y Él escoge a quien quiere y Él decide para quién es la salvación. Pero aquí lo que estamos hablando es de qué parte de nuestra responsabilidad como padres no estamos haciendo. O sea, eso es independiente de la salvación del Señor.
A mí el Señor me pide que los instruya de pequeños y entonces Él me da una promesa. Ahora, eso no quiere decir que mis hijos no se van a apartar, en el sentido de que no van a tener sus propias luchas y sus propios errores y sus propios quebrantamientos para conocer del Evangelio. Pero hay un pasaje que ahorita se me viene a la mente cuando dice, la salvación llegó a tu casa. No sé si ustedes me puedan ayudar, pero dice, en este momento la salvación ha llegado a tu casa. Es decir, que cuando alguien se convierte en el núcleo familiar del Evangelio, definitivamente debe de haber un cambio a todos y va a afectar a toda la familia. Dios nos llama, sí nos llama individualmente, pero al final alcanza a la familia. Y yo lo veo en la parte de cuando Pedro va con... Hay un micrófono ahí abierto. En Hechos, cuando Pedro va con Cornelio y dice que las oraciones de Cornelio habían subido al Señor, él no era creyente, sin embargo el Señor tuvo a bien a salvarlo y salvó a su casa, a todos los que estaban allí. Creo que en ese sentido es lo que estamos hablando, que si yo muestro el Evangelio, que si yo soy diligente, que si yo les muestro a mis hijos, si les estorbo en el pecado, como hace un rato nos hacía los ejemplos de Susi, todo eso va a cooperar para el beneficio de nuestros hijos, o sea, va a crear la atmósfera, pero eso sigue siendo la soberanía del Señor. Es decir, ¿cómo llegó la salvación? Pues porque en el núcleo familiar estaba Cristo, estaba Cristo siendo proclamado. Esa es la parte y esa es la esperanza que tenemos. Sí, Dios va a salvar, pero nosotros somos ese medio de salvación. No sé si me deja entender. O sea, sí, Cristo da la salvación, pero no viene por ósmosis y entonces ya creo en Cristo. Hay todos los medios de gracia que me llevan a conocer de Cristo. Y entonces conozco a Cristo. Parte de estos medios de gracia somos nosotros los padres con nuestros hijos. De esa manera van a conocer del Evangelio cuando yo le estorbo, cuando yo le digo, cuando... Por eso mi responsabilidad es, sí, predicarlo, pero si soy madre, pues es modelarlo, moldearlo, transmitirlo y enseñarles. Y entonces la bendición es, no se apartarán. Si así llegara a suceder, también está dentro de la voluntad de Dios, pero yo no creo, y déjenme decirlo así, yo no creo que se aparten del todo. Yo creo que en su gracia y su misericordia el Señor, como bien ejemplo ponía de Sansón, al final Sansón conoció a Dios y dijo, dame la oportunidad. Entonces, sí hubo salvación. Se perdió, se torcieron sus caminos porque, nuevamente, la responsabilidad de los padres no les estorbaron, le consiguieron las mujeres que quería, le permitieron y entonces hubo hubo un alejamiento porque como padres no cumplimos cierta responsabilidad. No estoy diciendo que todos los casos, pero sí hay que ser bien diligentes y sí ser bien conscientes de qué es lo que yo no estoy cumpliendo como como mamá, ¿qué hice que no estuvo bien? Pero si en esto el Señor me da paz y me dice, es parte de mi voluntad para que ellos conozcan, también tengamos paz, también recibamos la paz del Señor en eso. Pero mientras a las que todavía tenemos este proceso y estamos educando a nuestros hijos, creamos esta esperanza de que nos apartarán y que el Señor tendrá salvación para con ellos. Hermano Erasmo, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy Erasmo Hernández, soy de México. Pues apenas me enteré de este club de lectura que pusieron en el grupo de la confraternidad de pastores de acá donde yo vivo. Me llamó la atención porque dice la calamidad de tener hijos impíos. Y para mí es muy importante el altar familiar, porque ahí donde los hijos aprenden mucho de Dios, de su palabra, de su comportamiento. Yo tengo dos hijos, uno es varón, que está todavía conmigo y ya son adultos. El varón todavía vive con nosotros y les enseñamos el altar familiar. El varón, muy dócil, asistía a las reuniones y
todavía, aunque ya no va al templo, y ese es otro tema que quiero tratar en otra ocasión, ya no existe el templo, ya no existen los cultos. Ahora incluso ni mi mujer asiste, yo solo voy, solo solito voy a los cultos. Incluso estoy dando cursos de evangelismo ahorita. Él en una ocasión, aunque ya no asiste, él no tiene vicios, nunca fue parrandero, nunca tomó licor, nunca fumó, por el ejemplo que le dimos, ¿no? Porque eso es lo que el ejemplo arrastra, como dice el dicho. Y en una ocasión tuvimos un problema aquí entre mi esposa y yo, y él intervino con una oración. Me sorprendió mucho porque pensé que ya se le había olvidado hasta cómo orar, ¿no? Pero él intervino para que se solucionara este asunto. Él hizo una oración mejor que como las que yo hago. Y él es un varón que, pues, muy serio, muy tranquilo, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Ahorita tiene una novia, pero todavía no se casa. Bueno, doy gracias a Dios por ese varón. Y yo creo que ha sido porque hacíamos altar familiar. Eso es muy importante. Bueno, yo tengo más de 30 años de conocer el Evangelio y les instruí con el altar familiar. Ahorita solamente lo hacemos mi esposa y yo. Parece que a mí que ya los matrimonios ya no hacen altar familiar. Es muy fácil, ni siquiera quita 10 minutos, pues ya. Es muy sencillo. Yo le hago a la hora del almuerzo, de comida, terminando, agarro mi librito que ya tengo y aunque mi esposa es una mujer muy ocupada, de todas maneras se sienta conmigo a escuchar eh, el contenido del libro del día que le toca. La mujer, la mujer pues fue rebelde. Cuando teníamos altar familiar, no asistía. Siempre se iba, se alejaba y nunca, casi nunca lo tuvimos un tiempo completo en el altar familiar. Se casó y siempre estuvo en mi contra, pues porque era yo eh, exigente, digamos, en el asunto del cristianismo, del conocimiento de la palabra de Dios. Incluso, pues soy como pastor de una iglesia, pues lo peor que le puede pasar a un pastor es que sus hijos sean impíos o que lo señalan, ¿no? Pero ella se casó, se fue con su marido que no cree en nada. Yo no veo que asistan a la iglesia católica, no asisten a ninguna iglesia, ni su familia de ellos. Pero ahí está ella, sin embargo, todavía tiene visos de que aprendió algo. ¿Por qué? Lo digo porque cuando le nace un hijo, va a la iglesia con nosotros y lo presenta, no lo lleva a otro lado. Muy importante. Y luego, después de 5 años, ya me saluda bien, ya me habla bonito, porque era un rebeldísima, pues, conmigo, incluso. Entonces, ahora ya se comporta de otra manera. Ya me dice papá, porque ni siquiera papá me decía. Eso es muy importante, creo yo, que el altar familiar se renove en la casa, con la familia. Para mí eso es lo mejor, lo recomendable. También asistir a los cultos, también asistir a la escuela dominical, es muy importante. Ya mis hijos ya no asisten a la iglesia, porque uno de ellos dijo que piden mucho dinero, que piden cuando empiezan, piden cuando terminen, piden en la escuela dominical y eso no le gustó a él y que deja de eso. Pues ahí es asunto de también cómo manejamos el asunto del dinero, ¿no? En las iglesias. Yo seguí asistiendo porque yo pues ya
cristiano maduro, ¿no? Mi esposa dejó de asistir, y ella sabrá por qué, no sé, ni puedo decir. Y sin embargo, pues yo soy un cristiano que asiste domingo a domingo. Incluso no puedo estar quieto, no puedo estar sin hacer nada. Tengo un llamado y lo tengo que ejercer, ¿no? Entonces, creo para mí, conforme a lo que estoy escuchando por primera vez de ustedes, que por cierto estoy entre puras mujeres, pero no me preocupa tanto, no me asusto por eso. Que renovemos el altar familiar, que cada familia tenga su altar familiar. Se compre su librito o ellos tengan el tema, no más que el tema pues se pueden manipular, ¿no? Decir, hoy vamos a hablar a esto porque mi hijo anda así, o vamos a hablar de este tema porque mi mujer anda así, o vamos a hablar de este tema porque mi marido anda chueco. No, se manipula también, ¿no? Por eso hay libros. Y entonces también, pues como quiera que lo hagan, pero hagan. Yo creo que esa es mi recomendación. Ya no les quito más tiempo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Erasmo, bienvenido y siempre es importante ver el punto de vista de un varón. Eso nos ayuda también a nosotras. Gracias por su participación. Lo invitamos, en un ratito Cris nos da los avisos, pero lo invitamos, los lunes tenemos un grupo de lectura, un club de lectura precisamente para varones. Están ayudando cómo necesitar una ayuda idónea, si no mal recuerdo, algo así es el título. Más adelante les damos la información para que se pueda conectar, hermano Erasmo. Bienvenido. Y yo nada más, ya no vamos a terminar con la lectura, hasta aquí concluimos. Ya la siguiente semana vemos el dolor, ¿no? El sentimiento del dolor y vemos ahí son 8 puntos los que hay que ver con respecto al dolor, qué es lo que nos duele, ¿no? Cuando nuestros hijos no están en el Evangelio. Pero para concluir, sí quiero que nos quedemos con esta parte de la esperanza, o sea, nuestra responsabilidad como padres y la esperanza que el Señor nos da por cumplir con esa responsabilidad, que seamos realmente críticos de nosotros, autocríticos. No estoy diciendo que en todos los casos donde los hijos están rebeldes es porque fuimos malos padres, no, y creo que esa tampoco fue la intención de mi hermana Liz, pero sí que nosotros seamos responsables, que tomemos nuestra responsabilidad de lo que nos corresponde, de lo que hemos hecho mal, que corrijamos, que nos arrepintamos y que seamos diligentes. Aquí una de los tips, de los consejos que nos da el hermano Erasmo es: renovemos nuestro altar familiar si no lo estamos teniendo, conduzcámonos íntegramente, fue otra de las cosas que Liz mencionaba, que seamos íntegros en lo que decimos, con lo que hacemos. Realmente sí hay una esperanza en eso, o sea, vamos, claro que hay una recompensa. Si tú siembras una semilla de limón, vas a sembrar fruto de limón, pero si tú no siembras, si tú no riegas, pues obviamente no va a haber fruto de eso. Creo que esa es la parte que así nos corresponde a nosotros, ser diligentes en sembrar la plantita, en regarla, y vamos a ver un crecimiento natural. Pero si Dios, como la higuera, permite que no dé fruto, está dentro de su voluntad, sí, pero creo que son las excepciones. No es la regla. La regla es que si tú siembras, vas a cosechar lo que sembraste. Esa es la regla. Pero en el Señor y en su soberanía puede haber ciertas excepciones para su reino, como decían hace un rato, para moldear a la familia, para llevar a más a otros. No lo sabemos, pero son sus excepciones. Yo es lo que quisiera decir eso, ¿no? Que sí pueden haber estos casos, pero aún en eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y confiemos en esa voluntad del Señor. Te paso el micrófono, Cris, y luego le doy el micrófono a Liz, que desde hace un rato le dije que se lo iba a dar, pero Cris, para que des los anuncios, si es que todavía está Cris. Sí, aquí estoy. Voy a compartir la pantalla de las diferentes actividades. Pues esta red de ministerios principalmente comenzó para apoyar, como dice el nombre,
el discipulado de nuestros hijos, que es antes de lo educativo, del aprendizaje o lo que puedan tener, es el discipulado con nuestros hijos, ¿no? Entonces ese es como el objetivo. Y todas estas salas, todo lo que vamos ahorita les voy a comentar, son con ese fin. Entonces yo las invito, ahorita Ingrid nos comentaba que le diéramos algún consejo acerca de su pequeña, ¿no? De algunas actitudes. Y yo te llevo, Ingrid, a estudiar estos libros que para nosotros han sido de mucha bendición, el de cómo pastorear el corazón de su hijo y para entrenar un niño. Creo que hay bases, porque no podemos nada más, atacar como la conducta, ¿no? Sino hay unas bases para enseñar de raíz Principios, perdón. Ay. principios, ¿no, Cris? Al principio exactamente que sean de raíz, ¿no? Entonces te invito, Ingrid, a leer estos libros, ya están en audio, ya mandé las ligas ahí en el chat. Y bueno, vamos a empezar los lunes. Este grupo, hermano, donde decía Bere, de varones, ha sido de mucha bendición. Es el libro de Creado para necesitar una ayuda idónea. Se hablan temas pues muy, muy, muy buenos. Y bueno, lo invitamos los lunes a las 8 de la noche de hora de México. También los martes, también Ingrid, que tú tenías como la intención de educar a tu pequeña en casa, pues aquí estamos leyendo El gentil arte del aprendizaje con la pedagogía de Charlotte Mason. Es los martes a las 6:30 de la mañana. Y a las 12 del día, también de México, está nuestro hermano Ramón Gómez con creacionismo. Son unas clases muy, muy interesantes del profesor y hermano. También tenemos lo que es la teología de la familia todos los miércoles a las 7:30 de la mañana. Y el mismo material que llevamos los martes, por los que no se puedan conectar a las 6:30, está el día de hoy a las 5 de la tarde. El gentil arte del aprendizaje de Karen Andriola. También ahí nos dan mucho para el aprendizaje de nuestros hijos. El jueves también te lo recomendaba Ingrid, es Upgrade, porque ahí también abarcan muchas cosas del carácter, desde que son pequeños nuestros hijos, nos dan consejos muy prácticos. Entonces este es a las 6 de la mañana, los jueves, en Upgrade. Y los viernes está las salas monoparentales a las 7:30 de la noche para los que educan en casa y son madres solas. Y también cada viernes está saliendo estos podcasts de nuestra hermana Noemí y Marlene de educación, diseño original, también son de mucha bendición. También hay muchos tips y muchos consejos que nos da ahí nuestra hermana y también son de bendición. Y para las personas que están aquí en México, pues les recordamos las conferencias del Hogar Educador, son 30 y 31 de agosto en Tequisquiapan, México. Se pueden meter a la página del Hogar Educador y ahí ya se pueden registrar. Ahorita creo que están regalando un libro para las primeras personas que se registren, bueno, para algunas personas. Y bueno, los invitamos. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Cris. Liz, te cedo la palabra y con tu comentario nos despedimos. No, no veré, no iba a comentar, pero muchísimas ok. gracias. Ok. Bueno, pues entonces terminamos nuestra reunión el día de hoy. No concluimos con la lectura, con el tema general. Se quedan pendientes los subtemas con respecto al dolor, que son 8 temas, y los continuamos la próxima semana. Ustedes, si pueden adelantar con la lectura para que esto se enriquezca, se los agradecemos mucho. Y pues sería todo. Vamos a despedirnos. Estaremos orando por cada mamá que yo sé que habemos y que hay mamás, yo tengo hermanos que no están en el evangelio y que claro que no quiero que se pierdan, ¿no? Y entiendo el dolor, no es lo mismo de madre, pero aún así entiendo el sufrimiento que genera y estamos orando, estamos intercediendo por nuestras familias. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos a alguien en mente pensando en que regrese a Cristo o que conozca de Cristo. Entonces mantengámonos orando y expectantes a lo que el Señor puede hacer en su palabra y en su poder.
En el nombre de Jesús, pues las dejo que descansen, que tengan bonita semana. Dios les bendiga. Adiós a todas. Amén, Gracias, bendiciones. Dios bendiciones les a bendiga, todos. hermanas. Chao, Bendiciones a chao. todas. Dios les Gracias. bendiga.